A las 3 hay ensayo para lo que es todos los que están aprendiendo los músicos, los maestros. A las 3 se puede venir, entonces para que venga, no falte lo que son las prácticas de lo que son los músicos. Bien, vamos a pasar al punto que es la educación. Abra su corazón, tenemos la oportunidad y el privilegio. El hermano Néstor nos vaya a predicar en esta mañana. Que no diga, el hermano Néstor. Yo le digo, Dios habla en nuestras vidas, es palabra de Dios. Y démosle un fuerte aplauso a Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, pues le doy muchas gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da de estar en este lugar, estar frente a ustedes. Recuerdo muy bien cuando vine a los pies de Cristo, me sentía muy pintado por el pecado, pero gracias a Dios me ha dado una dignidad. Y gracias a ustedes por escuchar, porque Dios puso eso en su corazón de poder venir. Así que mi pastor me hizo el reto y yo lo acepté. Gracias por la confianza. Mi pastor no está aquí, él está en Quetzaltenango. Que Dios lo cuide y lo guarde en su regreso. Quiero que usted abra su corazón. Vamos a orar por toda apatía en este lugar. Incline su rostro, ayúdenme a orar por esta palabra. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, bendito Dios. Vengo delante de ti, bendito Padre, humillado, bendito Dios, que seas tú tratando con mi corazón, usando mis labios, bendito Padre. Que este mensaje sea para edificación a tu pueblo, bendito Dios. Quita toda apatía de este lugar, bendito Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Le doy la bienvenida a todos los hermanos que nos visitan por primera vez y por los que se están congregando. Nuestro hermano Héctor, nuestro hermano aquí el papá de nuestra hermana Julie y su esposa, también nuestra hermana Alicia, nuestro hermano Hamilton, qué bueno verlo. Son bienvenidos a este lugar. Mi nombre es Néstor Pérez, para los que no me conocen. Yo soy Néstor y es un gusto para mí poderles predicar el Santo Evangelio. Les quiero hablar un tema que lo he titulado El alfarero por excelencia, Jesucristo. La alfarería es un oficio conocido desde los tiempos muy antiguos. Muchas reliquias, y en los tiempos muy antiguos, en los fenicios, ellos se veía como ellos estaban viendo un libro, como el artesano está moldeando una vasija. Dice que el alfarero es el artesano que se encarga de amasar, que se encarga de tornear y de dar forma al barro humedecido, es decir, con agua, ¿verdad? Y elabora cualquier tipo de vasija. El alfarero se encarga de elaborar, no el barro dice yo quiero hacer tal cosa, no, el alfarero se encarga de elaborar cualquier tipo de vasija. Pero es necesario que el barro, para poder ser formado en una vasija, tenga un proceso. Dice que el alfarero, en su primer punto que él viene para utilizar el barro, él empieza a hacer una limpieza al barro, él empieza a filtrar el barro por un colador y ahí le van saliendo las piedrecitas y todo tipo de suciedad que tiene el barro. En segunda parte viene el alfarero, ya tiene el barro limpio, empieza a amasar el barro, le echa agua y lo empieza a endurecer con sus manos para que todo ese barro sea uniforme, que todo el barro tenga la misma consistencia. No sé cuántos han torteado tortillas, hermano. Pues, usted se da cuenta, solo es una pequeña ilustración también. La masa tiene que estar todo, no hay partes duras ni partes, de todo sea uniforme. Es lo mismo que pasa con el barro, lo que hace el alfarero, y ya todo teniendo la misma consistencia, él centra el barro, agarra el barro, lo pone en el centro. El alfarero usa una rueda, donde pone el barro y la rueda empieza a girar. Luego de tener el barro en el centro, esa rueda empieza a girar. Y dice que el alfarero con sus pulgares empieza a tallar en la vasija, empieza a darle forma al barro para convertirlo en una vasija. Luego de este proceso, el alfarero viene y mete la vasija, ya está hecha, lo mete al fuego, a un horno de fuego. ¿Y sabe por qué lo mete a ese horno? Para que él sea resistente a golpes y sea fuerte. Amén. Eso es un dato de un alfarero. Ahora,
el tema de este sermón lo he titulado El alfarero por excelencia, Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acompáñenme con su Biblia, vamos a entrar a nuestro texto principal. Acompáñenme en Jeremías, capítulo 18, vamos a ver lo que Dios le revelaba al profeta Jeremías. Capítulo 18, versículo 1 al 6. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. En el 5 dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Vemos este tremendo pasaje, cómo es que Dios le revela esto a Jeremías y lo hace descender a la casa del alfarero. Cuando el alfarero está empezando a formar esta vasija, dice que la vasija se le quiebra en las manos del alfarero. ¿Cómo es posible que estando en las manos del alfarero se quiebre esa vasija? Póngase a pensar. Y más abajo dice la palabra de Dios que así somos nosotros en las manos de Jesús. ¿Cómo es posible que nosotros nos quebremos en las manos de Jesús? Si estamos en las manos del Rey, del artesano de artesanos, del alfarero que es Jesucristo. Y hasta abajo dice, en el 6 dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Entonces nosotros somos barro en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos barro donde vamos a empezar a tener un proceso con Dios. Primer punto, le quiero hablar, si usted anota, un barro sucio. Les hablaba que el alfarero, para empezar a trabajar, para trabajar el barro, necesita limpiarlo, extraer la suciedad que contiene el mismo. Empieza a pasarlo sobre un colador donde hay todo tipo de suciedad, hay piedrecitas, hay basura, yo qué sé, pero hasta que el barro ya quede limpio, él empieza a trabajar con él. Y así somos nosotros en las manos de Jesús cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Cuando venimos a Él, nosotros automáticamente le estamos dando autoridad a Él sobre nuestras vidas, para que Él empiece a limpiarnos. En Salmos 41, acompáñenme, vamos a leer esta escritura, para que todo vaya de la mano de Dios. 41, vamos a ver qué dice el salmista David. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahí viene la parte importante. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Me hizo sacar de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿De dónde nos ha rescatado Dios a muchos? De un pozo de desesperación, dice David. David había sido tildado por el pecado. David había adulterado. David se sentía tildado por el pecado. Cayó en adulterio. Pero David rogaba a Dios y Dios lo contestó. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, le decía, nosotros le damos autoridad a Él para que Él empiece a trabajar con nosotros. Porque nosotros nos sentimos tildados por el pecado. Hablo por mí mismo. Yo venía a los pies de Jesús, recuerdo muy bien, vine a este servicio un domingo a estas horas. Lo más que yo quería era que Jesús hiciera algo por mí. Lo voy a ser sincero, yo no escuché el sermón ese día. Yo solo esperaba el llamado al altar para que yo me reconciliara con Jesús. Pero ¿sabe por qué? Porque de mí no se podía encontrar nada bueno. Un hombre fornicario, alcohólico, impulsivo, con un temperamento muy alto.
un hombre que no tenía respeto hacia su esposa, a su hija, desde entonces solo tenía una nena. Gracias a Dios ahorita tengo otra, ya casados, ¿verdad? Estaba fornicando, vivía en el pecado. ¿Sabes qué se podía esperar de mí? Nada bueno, solo Dios. Y hasta el día de hoy Dios sigue tratando conmigo, Dios sigue haciendo su obra en mi vida, Dios sigue todavía sacando cosas de mi vida. Y de esa manera es como nos dejamos moldear de Jesús. Jesús puede trabajar con nosotros. Muchas veces Jesús, quiero decir esto, Jesús trata de hacer algo nuevo en nosotros, porque eso es lo que un alfarero hace, una vasija. Él extrae barro, lo pone y él quiere hacer algo nuevo con el barro, quiere hacer una vasija independientemente, todo tipo de vasija, un vaso, una jarra, no sé, para ponerlo en un centro de mesa. Eso es lo que hace un alfarero. Y así venimos muchas veces y Dios trata de hacer algo nuevo en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no nos dejamos moldear a la voluntad de Dios? No nos dejamos moldear y seguimos con el pecado, seguimos siendo arrastrados por el pecado. ¿Sabe qué quiere el Señor de nosotros? Que seamos siempre a sus semejanzas. Esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero nosotros ponemos un corazón duro, un corazón áspero, donde no dejamos que el Señor nos empiece a amasar con su palabra que representa el agua, porque sabe que Jesús es agua de la vida. Jesús es agua, perdón, es agua de agua viva, perdón. Dice la Biblia que Jesús, cuando Él crió al hombre, no necesitó agua, porque Él es fuente de agua viva. Entonces, aquí nos relata la Biblia que cuando Jesús en Génesis crió al hombre del polvo de la tierra, no necesitó agua porque Él es la misma fuente de vida, el agua que, como cuando se encontró con la mujer samaritana, y Él le pide agua a la mujer y la mujer le dice, ¿por qué me pides agua? Si samaritanos y judíos no se pueden ver. Y Jesús le contesta, pues mujer, si yo te pidiera agua, si tú me pidieras agua, yo sí te doy. ¿Cómo pues me puedes dar agua si está muy hondo ahí? Y Jesús le hace entender que Él es la fuente de agua viva y el que bebe de esa agua jamás tendrá sed. Entonces, cuando Dios hizo al hombre en el principio, no relata la Biblia que Él necesitó agua, sino solo que el polvo de la tierra y con el aliento de su nariz dice que Él formó al hombre. Pero muchas veces esa agua no está involucrada en nuestras vidas. La palabra de Dios viene muchas veces a hablar a nuestras vidas y nosotros no nos dejamos amasar. ¿Sabe por qué? Porque hay un corazón seco, hay un corazón duro, donde la palabra de Dios quiere filtrar a nuestras vidas, donde Dios quiere hacer algo con sus manos poderosas. Y no es que Dios no haya limpiado el barro, porque acuérdense que el proceso es primero limpio y después ponerlo al centro de la rueda. Ya estoy en las manos de Jesús, pero ahora me dices que todavía hay suciedad. Entonces hay algo que no empata, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros no queremos arrancar cosas del pasado. Venimos arrastrando las cosas del pasado. Nos aferramos a Él cuando Jesús, Él quiere siempre darnos lo mejor. Hay pecado oculto muchas veces. Hay pecado oculto que aparentemente nosotros estamos viviendo una vida bien. Este mensaje es para la iglesia. Aparentamos una vida de cristianos poniéndonos una corbata. Si está bien, yo me presento bien delante de Dios, es para Dios, pero muchas veces detrás de ese traje se esconde algo más. Y solo hay una apariencia donde nosotros ocultamos orgullo, rencor, falta de perdón. ¿Sabes? Te quiero contar algo. Cuando fui con mis papás hace como 15 días, se oró por falta de perdón. Aparentemente no había nada. Mis papás son cristianos. Bueno, unos hermanos que tengo aún no, pero van a llegar. Y mi pastor oró por ellos por falta de perdón. ¿Sabe que mi hermano le pidió perdón a mi papá y a mi mamá? Incluso yo le pedí perdón a mi mamá. ¿Y sabe qué es lo que hizo Dios? Dios está restaurando a mi mamá. Pero ¿sabe por qué? Como le decía, que muchas veces tenemos pecado oculto, la falta de perdón, las envidias, la discordia entre hermanos. Muchas discordias. Somos hermanos en Cristo, no tenemos por qué andar
bueno, en contiendas, un reino dividido no puede avanzar, le dijo Dios. Cuando él le decía, esto no es de Dios, ¿cómo pues voy a contener como el mismo diablo? Le decía Jesús. Si yo soy Dios, porque decía, este viene de un espíritu malo, ese hace milagros, eso no es de Dios, es del mismo Dios. Entonces no podemos contender con nosotros mismos. Si somos cristianos, vamos a ayudarnos a avanzar en el reino de Dios. Hay una nota que yo leía, los coreanos cuando tuvieron la guerra, dice que un niño vio morir a su hermano y el hermano del niño ve, está muerto, viene él y lo carga y lo lleva cargado y ve a un soldado, hey, baja ese niño de tu espalda, te vas a morir, es más, ya está muerto, bájalo. No está muerto, es mi hermano, le dice. Es que pesa mucho, no pesa. ¿Sabes por qué no pesa? Porque es mi hermano, yo lo voy a cargar. Entonces, dice que ese soldado se quebrantó en ese momento cuando escuchó esa palabra de este niño. No pesa, porque es mi hermano, yo lo voy a cargar, aunque él ya no se pueda levantar, yo lo voy a llevar. Pero muchas veces nosotros hacemos lo contrario. En vez de llevar a nuestro hermano, lo terminamos o lo dejamos allí y que miren cómo se levanta. Dice que ese soldado se quebrantó. Y eso quedó como algo ahí en Corea, que ese lema es mi hermano, no pesa, yo siempre lo voy a cargar. Y muchas veces el pecado sí nos está tildando, por eso no dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. ¿Cómo es que el alfarero se le quiebra la vasija en sus manos si estamos hablando que Dios tiene el control de todo? Ejemplo, estoy en la iglesia, pasa algo a mi vida, pero ¿por qué? Hay pecado. No es que Dios no esté limpiando mi vida, es que yo no estoy accionando lo que Dios quiere para mí. Es que yo estoy omitiendo su voz, estoy poniendo un corazón duro delante de Dios. Por eso Pablo decía, acompáñame en Corintios, 2 Corintios 5:17, vamos a leer esa escritura, lo que Pablo le recordaba a la iglesia de Corinto. Amén. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17. Dice la Biblia, en nombre de Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces no podemos seguir arrastrando cosas del pasado que no fueron para nada bien en nuestras vidas, que solo vinieron a arrastrar maldiciones a nuestras vidas. Pero Pablo dice, ya somos cristianos, ya somos personas nuevas, porque cuando venimos a Jesús, Jesús automáticamente empieza a hacer algo nuevo en nosotros. Pero ¿sabe qué? Nosotros detenemos, como ese barro que se quebró, esa vasija que se quebró en las manos de Jesús, del alfarero, perdón, que representa a Dios. Sin duda alguna, Dios quiere lo mejor para nosotros, no quiere que nosotros retrocedamos al pasado. Muchas veces venimos arrastrando pecado y no podemos y no tratamos con ese pecado. Usted sabe, usted autoexamínese. Yo me he autoexaminado. Señor, esto no me está dejando avanzar. Señor, yo voy a orar en esta dirección porque esto me está deteniendo a que yo haga cosas en tu reino. Muchas veces el pecado nos detiene. ¿Por qué? Dios ha certificado, pero este hermano está así, este hermano está allá. El diablo te tilda, hermano, solo te usa y luego no puedes hacer nada en el reino de Dios. Te quedas estancado. Y ¿sabe qué? El pecado siempre nos va a venir a tildar. Ya no vamos a tener autoridad para testificar de Cristo. No sé si le pasó, a mí me pasó cuando yo era muy reciente a la iglesia. Mucha gente me conocía, ¿qué yo hacía? Me daba vergüenza testificarle a la gente lo que Dios estaba haciendo en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque aún había pecado en mi vida. Había mucho pecado en mi vida. Todavía no estaba yo bien delante de los ojos de Dios. Tuve que decirle a Dios, ayúdame, porque yo necesito expandir tu evangelio. Quita todo ese pecado que me está tildando, que yo no pueda expandir tu evangelio, ya sea en mi trabajo o en otro lugar. ¿Sabe qué? Dios lo hizo. Oré en esa dirección y ahora nada me detiene, hermanos. Yo me puedo parar libremente en las calles, puedo predicarle a Dios de la gente. Y es cierto, van a criticarme porque ellos saben mi pasado. Pero Dios sabe cómo está mi relación con Él ahora. Y ahí ya no tenemos nosotros nada que ver.
Acompáñenme en el libro de Jeremías 18:4. Vamos a leer nuestro texto. Jeremías 18:4. Regresemos a esa parte donde la vasija se quiebra en las manos del alfarero. Y la vasija de barro, dice, que él hacía, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Como le decía, ¿cómo es que esa vasija se echó a perder si estaba en las mejores manos? Esa vasija estaba sucia, esa vasija no era apta para ser moldeada. ¿Será que la culpa es del alfarero? El alfarero no se equivoca, Dios no se equivoca jamás. Dios no se equivoca, Dios ya pagó un precio por nosotros en aquella cruz. Dios ya murió una sola vez y resucitó al tercer día, dice la Biblia, y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿por qué muchas veces culpamos al alfarero? ¿Por qué si estoy en tus manos, Jesús, esto pasa o no avanzo? ¿Por qué? Es que ya no termino de ser formado, me quedo todavía en el proceso. Pues dice Pablo, muchas veces las cosas viejas nos estancan y aquí todas son hechas nuevas. Lo del pasado es pasado. Veamos una historia tremenda en 2 de Samuel 11:1. Ahí relata cómo David cayó en pecado. 2 de Samuel 11:1. Si usted lee la Biblia, usted sabe de qué lo estoy hablando. Cuando David cae en pecado de adulterio y se queda en su casa, se queda allí distrayéndose, deja la guerra a sus hombres y él, muy bien, gracias, voy a disfrutar del palacio, un día me quedo, pues voy al siguiente día, ya descansé un poco, ¿verdad? Y David se acomodó y era un hombre, dice la Biblia en 2 de Samuel 11 en adelante, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David no fue a la guerra, David mandó a sus hombres a pelear. Mandó a Joab, mira Joab, encárgate de este ejército, yo estoy cansado, bueno, necesito relax, yo me quedo, yo no voy a la guerra. Dice que David se quedó allí en Jerusalén. En el 2 dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa. David se levanta, ya amaneció otro día. Va y está por el terrado de su casa. David anda bien cómodo en su casa. Dice que paseaba sobre el terrado de su casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El pecado se viene a representar en cosas muy bonitas, hermano. Dice que esa mujer se estaba bañando y era muy hermosa y David se quedó así. David, ahí no era el lugar de David. ¿Cuántos saben la historia de David? David había derrotado a un gigante, Goliat. Él cuidaba, era un pastor de ovejas, mataba osos, dice, leones. Él se enfrentaba y no tenía miedo, tenía el favor de Dios. ¿Y por qué David estaba en su casa? ¿Qué pasó con David? Un hombre guerrero. Se quedó allí y empezó a pecar con sus ojos, con sus pensamientos. En el 3 dice, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó en su inmundicia y se volvió a casa. David cayó en adulterio. David no estaba en la rueda del alfarero. David dice que cuando el alfarero empieza a girar la rueda es porque está trabajando con él. David no estaba en actividad, David no estaba en esa rueda, David estaba inmóvil. David se quedó inmóvil, no estaba haciendo nada para el reino de Dios. Y así pasa en nuestras vidas, hermano. Cuando nosotros nos quedamos inmóviles, Satanás empieza a usar nuestra mente, nuestro corazón.
aunque Dios siga hablando, pero nosotros estamos inmóviles, no estamos en la rueda del alfarero, no estamos girando. Tiene que girar esa rueda para ser formada la vasija. Y David no estaba allí. El lugar de David no era allí. David cayó en adulterio. Y es lo que pasó con David. Después venían las lamentaciones de David. Cuando le leía este mensaje que fue sacado del pozo, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, es porque había Satanás hecho a David caer en pecado y en adulterio, y era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es que se quebró ese barro? Si era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios no estaba trabajando con David. Dios estaba trabajando con David, pero David se quedó allí. David no quería nada con Dios. Dejó de escuchar la voz por un momento, donde dijo: estoy cansado, hay mucha actividad en la iglesia, me quedo un domingo porque ayer hasta las 9:30 llegué a la casa. Hoy no voy en la tarde porque tengo muchas cosas. No, hermano, Dios siempre nos quiere que estemos en su rueda. Él es el alfarero, siempre quiere que nosotros nos estemos formando en sus dedos, para que Él después nos haga una vasija hermosa y ser útil en su reino. Pero cuando nos estancamos, cuando nos inmovilizamos y nos quedamos por algo, ¿sabe qué? Satanás empieza a aprovechar esos momentos. No importa, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o un ministerio que usted lo haga de menos. Yo no voy a esto porque yo pienso que esto no es para mí. Minimizamos los ministerios o tenemos preferencia de ministerios. Esto sí es importante, ahí sí voy, ahí sí me gusta brillar. Pero donde no me ven todos, no voy. Ahí empieza Satanás a trabajar. Cuando tú te quedas sentado, Dios no te empieza a moldear. Tú es el que te detienes. El alfarero no se detiene. Tú te bajas de la rueda. David se quedó inmóvil y Satanás empezó a usar su vida. Y ve como un hombre con un destino tan grande como lo es el de David, Dios lo perdonó después, dice la Biblia. Pero cayó en pecado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cuánto más nosotros? Yo no puedo decir que tengo el corazón de Dios. La Biblia lo relata que David sí. ¿Y cuánto más nosotros? O hablo de mí mismo, ¿cuánto yo? Estoy propenso a caer en pecado si yo dejo de buscar de Dios, si yo dejo de venir, si yo dejo de asistir, si yo dejo de ir a alguna actividad. Puede venir algo a mi vida. Estoy propenso, yo no soy David. Le cayó a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces el alfarero nunca tiene la culpa. Él no se equivoca. Dios no se equivoca, hermanos. Los que nos equivocamos somos nosotros. Por no hacerle caso a lo que Él quiere en nuestras vidas, por no someternos a su voluntad. Muchas veces Dios quiere trabajar con nosotros, pero nosotros no vamos por otra dirección porque no queremos ir donde Dios quiere que vayamos. Entonces, muchas veces tenemos ese concepto: ¿por qué caí otra vez? ¿O por qué nosotros tenemos la culpa? Dios jamás se equivoca. Segundo, le quiero hablar: Dios quiere moldearte a su manera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos nos vamos a dejar moldear por Dios a su manera, no a nuestra manera? Porque el alfarero, Él tiene el control. Él decide qué hacer con la vasija. No la vasija dice: yo quiero ser un cántaro, yo quiero ser un vaso, o yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. No, el alfarero decide qué hacer contigo, hermano. Tú no puedes decirle al alfarero: yo quiero hacer esto, o mándame allá, o mándame acá, yo quiero estar en este ministerio. No, el alfarero decide qué hacer contigo. Y Él quiere hacer algo, moldearte a su manera. De eso se trata mi segundo punto. Jeremías 18:4, ahí mismo vamos a meditar, donde dice que Él no se desechó de ese barro, perdón. Amén. Dice la Biblia: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió, escuche, y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y volvió. No dice la Biblia que lo tiró, lo desechó, lo echó a la basura. No, el mismo barro y volvió, dice. Y la hizo otra vasija. Entonces Dios, Él va a hacer lo que Él quiere contigo, no lo que tú quieras hacer en el reino de Dios. Dios jamás te va a desechar de sus manos. Él siempre te va a mantener. Es cierto, te quebraste.
hay pecado, pero Dios tiene algo, otra oportunidad para tu vida, para que tú te mantengas en esa rueda, para que Dios te siga formando esa vasija tan preciosa. La Biblia no relata que Él la tiró. Muchas veces decimos, no, sí, el diablo te tilda, estoy en pecado. Ya no, estoy en pecado, Dios ya no va a trabajar conmigo. Pero muchas veces tenemos, ¿qué van a decir los hermanos? Que digan los hermanos lo que digan, Dios te va a perdonar. Que digan, eso es mentira del diablo. Tú ven a la iglesia, arrepiéntete y haz una nueva conversión con Dios. Dile, Señor, yo me arrepiento de esto, como lo hizo David. David no relata la Biblia que se quedó y ya no fue parte del reino de Dios. Dice que David avanzó, un hombre con un gran ministerio. Entonces, el alfarero nunca te va a quitar de su rueda. Él siempre te va a volver a amasar y te va a volver a ser parte de Él para que tú seas una nueva vasija. Muchas veces nosotros queremos ser otra cosa y Dios no quiere. Dios sabe qué es lo que tiene para ti, hermano. Nunca pienses decidir por Dios. Nunca. Es el peor error que un humano comete, o un cristiano, decir, yo no quiero esto, yo quiero hacer lo otro. No, Dios ya sabe qué tiene preparado para ti. Y Dios en eso va a trabajar, porque la Biblia dice que tomó otra vez y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Que sea la voluntad de Dios, hermanos, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Solo dejémonos amasar por Él, que su palabra, que es el agua de vida eterna, que venga y nos empiece a ablandar y que seamos todos de un solo tipo de masa, uniforme, una buena consistencia, para que Dios empiece a trabajar con nosotros en esa rueda. Debemos volvernos al alfarero, hermanos. Debemos descender, como Jehová le dijo a Jeremías, desciende a la casa del alfarero. Tenemos que bajar, hermanos. Tenemos que humillarnos otra vez para que Dios empiece a trabajar con nosotros, para que nosotros seamos formados como Dios quiere. Y quitar todo ese orgullo que hay en nuestro corazón y decir, no, yo no quiero más. Dios quiere lo mejor para ti. Él no te ha desechado, porque aquí nos relata la Biblia. Así dice Él. Aquí lo voy a leer. En el 6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Él puede volver a hacer otra vez lo mismo, o sea, algo mejor. Porque aquí relata cuando se quiebra esa vasija. Si está en las manos del alfarero que representa a Dios. Y usted piensa, yo pienso, cuando pensaba también, viene Satanás a tildarme y dice, no, así ya no sirves. Estás mal, ¿para qué vas? Como te digo, muchas veces nos señalan, nosotros mismos nos señalamos, usados por Satanás, pero Dios es diferente. Dios ya pagó un precio y la muerte de Jesús no va a ser en vano. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento de su palabra. Él quiere que todos se salven. Él no quiere que nadie perezca, sino dice que Él quiere que todos procedan a un arrepentimiento y tengan vida eterna. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos. En Juan 3:17 ahí lo dice. En el Nuevo Testamento, Juan 3:17. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces no nos sentamos tildados, hermanos. Dios no nos vino a condenar, Dios nos vino a dar vida eterna. La muerte de Jesús no fue una vanidad, no fue en vano. Esa muerte representa el amor que Jesús tenía por nosotros los pecadores cuando estábamos destinados a una muerte, a ese lago eterno que dice la Biblia, el lago de fuego. Pero Jesús, con su misericordia, Él vino y nos rescató y nos levantó, y Él quiere seguir formándonos. Este es un taller, este es el taller del artesano, donde Él viene. Y si tú estás en esta rueda, tú no sales de este círculo. Si tú no sales, Dios va a trabajar contigo. Pero si tú sales de este círculo, lo siento mucho. Como David dejó de estar en la guerra.
David ahí no era su lugar. David se quedó en casa. Él era un hombre de guerra. ¿Qué pasó? Vino el diablo y empezó a atacar a su mente, a su corazón, y David pecó. Si nosotros nos mantenemos, si nosotros persistimos, hermanos, en esta iglesia que Jesús nos ha dado la oportunidad de dar verdad, porque es un privilegio tener una congregación. Yo antes anhelaba buscar de Dios, pero el pecado no me dejaba. Podía haber tantas iglesias, pero el pecado no me dejaba. Pero gracias a Dios me rescató, y hoy vengo agradecido con Dios y le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad. Entonces en nosotros está desaprovechar esta oportunidad y salirnos de esta rueda que es la rueda del alfarero. Cuando nosotros salimos, Dios deja de hacer algo en nuestras vidas, porque nosotros nos separamos de las manos de Dios. O a lo mejor estamos en el proceso donde Dios ya nos está preparando y ya nos mete al horno de fuego. ¿Cuántos saben que un horno de fuego quema? Duele. Imagínense una quemadita con una plancha, las hermanas. Duele, o la estufa duele. Y muchas veces estamos pasando procesos así y pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Y sabe que ese proceso, no, hermano, ese proceso donde Dios quiere formar un carácter en ti, porque ya vas a estar listo. Dios ya te tiene algo preparado, algo mejor, porque ya sabe que estás preparado. Y no es que Satanás te ataque, ay no, ya Dios ya no está conmigo. Muchas veces ese proceso es que ya estás listo, hermano. Ya Dios ya tiene algo preparado para tu vida y no debes desanimarte. Yo te insto a que tú persistas, a que tú estés todavía, porque no todo está terminado. Dios no, hasta que salgas del horno de fuego, es ahí donde ya vas a poder ser útil. Es ahí donde la vasija ya va a ser útil. Un ejemplo que esto fuera de barro ya se ve bonito, una maceta, ¿verdad? Pero antes no era una maceta, tuvo un proceso. Así somos nosotros, estamos en un proceso y tenemos que saber reflexionar y pensar qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Muchas veces lo tomamos a la inversa. Dios ya no está pasando nada, pero tal vez estamos en el proceso del horno. Uno nunca sabe en qué proceso va, pero usted se puede autoexaminar en qué proceso lo tiene Dios ahorita. Y usted puede estar ahí mismo en las manos del alfarero para que Dios haga su obra y usted pueda ser útil en el reino de Dios. Incline su rostro, hermano. Eso es todo lo que traigo. Por reverencia a Dios, incline su rostro. Vamos a meditar un momento, vamos a decirle a Dios que realmente Dios es grande, es poderoso. Él quiere siempre lo bueno para nosotros. Vamos a tener, bueno, primero quiero hacerle un llamado a aquellas personas que tal vez por primera vez nos visitan. A lo mejor ustedes no conocen de Dios. Yo no los queremos poner en vergüenza, hermanos. Solamente les hago una invitación. Si aún ustedes no conocen a Jesús, si aún ustedes no han venido al taller del alfarero, yo les hago una invitación a que si ustedes quieren ser formados por Él, y si ustedes quieren aceptarlo como su único Salvador en su vida, que levante su mano. Si usted viene por primera vez o está viniendo y no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal en su vida, yo le hago esta invitación, un señalamiento de manos. Usted puede decir, aquí está mi mano, y con mucho gusto vamos a orar por usted. Yo sé que Dios va a empezar a trabajar. Yo creo que todos somos cristianos. Tal vez en algún momento estamos pasando cosas en nuestra vida. Hay pecado de por medio, pero déjeme decirle, ahí no se ha acabado todo. Dios no ha acabado contigo. Dios no te desecha de sus manos. Dios siempre quiere trabajar contigo. Él no te ha tirado, Él aún está. Tú todavía te vuelve a amasar y te vuelve a poner en su rueda donde te va a formar. Dios te da una oportunidad hoy. Quizá tú quieres venir y poner a cuenta con Dios. Quizá hay alguien que quiera reconciliarse con Dios en esta hora. Puede haber un valiente y decir, yo necesito regresar a la rueda del alfarero, porque el alfarero no te ha tirado. Tú estás allí todavía. Si tú eres esa persona, levanta tu mano y te invito a que pases adelante. Bueno, creo que todos estamos bien delante de Dios, pero somos cristianos. Tal vez nunca estamos bien, hermano. Me estoy equivocando al decir estamos bien. Nunca estamos bien. Somos humanos, somos pecadores. Tenemos eso desde un principio, desde cuando Adán pecó. Nosotros caímos en maldición. Solo Dios es bueno, solo Dios es perfecto y nosotros necesitamos más de Él.
para que Él nos forme. Yo voy a abrir estos altares para que usted venga y haga tratos con Dios y le diga a Dios, aquí está mi vida, yo quiero que tú sigas trabajando conmigo, porque Él no ha terminado contigo. ¿Por qué no vienes, hermano? Estos altares están abiertos y que seas tú, Santo Dios, tratando con cada uno de nosotros. Bendito Dios, yo pongo mi vida en tus manos, bendito Dios, que seas tú formando una vasija nueva de mi vida. Yo reconozco, bendito Dios, que ando mal, Jesús, que aún hay suciedad en mi vida, que seas tú tratando con mi corazón, que seas tú enderezando mis veredas, dice tu palabra, que solo ti está la dirección, bendito Dios. Te damos gracias, Padre. Oh, maravilloso Jesús, gracias por este tiempo poderoso que tú nos diste, por hablar a nuestras vidas, que seas tú obrando en cada vida de tus hermanos que están inclinados delante de ti, que están reconociendo, bendito Dios, que necesitan ser formados por tu presencia, por tus manos poderosas, porque tú jamás te equivocas,